Y dice, buenas noches, mi pregunta es, si se supone que Israel es el pueblo elegido, ¿qué pasa ahora que se han convertido en un pueblo asesino contra Palestina? ¿Hay alguna repercusión? ¿O qué va a pasar ahora? Es una buena pregunta y en realidad la respuesta es bastante simple, y es el simple hecho de que aquellos que se hacen llamar hoy en día judíos no son israelitas. Ahora, para que se entienda lo que acabo de decir, básicamente los israelitas verdaderos de la escritura, para ser israelita tenían que ser hijos de Israel. Israel es hijo de Yitzhak y Yitzhak hijo de Abraham. Entonces, el pueblo escogido viene a través de Abraham, Yitzhak y Jacob. Y resulta que los judíos, los que hoy en día se hacen llamar judíos, principalmente los Ashkenazi, ellos no son hijos de Israel y muchos de ellos lo admiten, si ustedes se lo preguntan. Estos judíos de hoy en día son falsos, no son los verdaderos. Ellos usurparon el nombre para así poder usurpar el título de elegidos por el Todopoderoso, y lamentablemente los cristianos creyeron la mentira y ahora los cristianos apoyan a los judíos con dinero y les pagan las guerras, básicamente, puesto que lamentablemente los judíos se infiltraron en la iglesia cristiana y han hecho que todos los pastores hablen súper bien de los judíos falsos y no enseñen de los verdaderos Yahudim, que por eso es que yo no me hago llamar judío, yo soy un Yahudí, y tal vez usted que me escucha también, puesto que muchos de los verdaderos Yahudim, que son de los Sefardim, fueron echados en América. Si uno va al capítulo 10 de Génesis, capítulo 10 de Génesis es lo que sucedió después de el diluvio, antes de la Torre de Babel, o sea, antes de que las naciones se dividieran en diferentes lenguas, cuando el mundo básicamente era solo un pueblo, porque todos tenían la misma lengua, todos vivían de hecho en el mismo lugar. Hasta después de la Torre de Babel fueron divididos y se fueron a diferentes partes del mundo, y eso hizo que a través de los siglos y los milenios se empezaran a dar las diferencias en los colores de piel, los ojos rasgados, por ejemplo, de algunos asiáticos, y demás diferencias, el tamaño, la fuerza, etcétera, etcétera. Tiene que ver con el lugar donde se encontraron geográficamente, el hecho de que se empezaron a mezclar entre las personas que estaban más cerca, y el hecho de la comida que podían adquirir o que cada uno come en el lugar donde vive. Todos recibimos un tipo de alimento diferente dependiendo de donde vivimos. Claro está, cuando comemos lo que sembramos y cosechamos. Hoy en día muchas de las cosas se importan y más bien es más peligroso, porque eso quiere decir que nos está alimentando alguien y quién sabe qué nos está poniendo en la comida. Pero bueno, si vamos a Génesis 10, dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Versículo 3 del capítulo 10. Los hijos de Gomer, Ashkenaz, Rifat y Togarma. Entonces, desde el capítulo 10 de Génesis, antes de que Abraham apareciera, vemos a Ashkenazi. Ashkenaz era hijo de Jafet. Israel es hijo de Shem, hermano de Jafet. Entonces, desde Noé, desde los hijos de Noé, se dio la división, puesto que, repito, los verdaderos Yahudim, los verdaderos Yisraelim, son a través de Shem, el hijo de Noé. Y los Ashkenazi, que son los que hoy en día se hacen pasar por judíos, son a través de Jafet. Y esa es una forma simple de verlo en la escritura, pero hay otras. Pueden leer el libro La 13ª tribu, y habla de cómo estas personas usurparon el nombre de Israel. Y en cierta forma es interesante, porque recordemos que Jacob quiere decir suplantador, y por eso él tomó la bendición de Esaú. Entonces, en cierta forma, en una manera física, estamos viendo cómo en cierta forma eso sucedió. Ahora al revés, que otras personas suplantaron a Jacob en este mundo, en esta realidad. Lamentablemente, y como está escrito, 10 de las 12 tribus fueron esparcidas por todo el mundo, por los pecados, por la idolatría. A esas 10 tribus se les llama Israel o Efraín en profecía, en la escritura. La mayoría de ellos son los que hoy en día se hacen llamar cristianos y se consideran a sí mismos gentiles, y piden y oran por estos judíos que no son verdaderos, sino que más bien están destruyendo la tierra apartada y están destruyendo las personas que viven ahí con derecho al final, porque Yahweh sacó al pueblo y es Yahweh el que decide cuándo entran, y lo va a hacer de una manera milagrosa, no lo va a hacer a través de los medios que ellos lo han venido haciendo. El movimiento de Sión, los sionistas, no tienen nada que ver con el Sión de la escritura, el monte Sión que representa el reino de Yahweh. El monte Sión es el reino de Yahweh, pero los judíos decidieron hacer un movimiento político llamado Sión o sionista, para que todos los cristianos que han oído de Sión lo vean como algo positivo y los apoyen. Pero bueno, para cerrar con esa pregunta, los judíos que están ahí son falsos. De hecho, ellos mismos dicen ser la sinagoga de Satanás. Lo tengo en una entrevista con un rabino
uno que se llama Abraham Finkelstein. Pueden buscar esa entrevista, está en inglés, en el canal de Realidad de Hip Hop. Suscríbanse al canal para que puedan recibir cuando subo todos estos videos. En esa entrevista, un judío declara con su propia boca que ellos en realidad son el pueblo escogido de Satanás, de Lucifer, pero ese es Dios. Entonces por eso es que ellos son el pueblo escogido de Dios. Nosotros los Yahudim somos el pueblo escogido de Yahweh. Esto que acabo de decir tal vez confunda a algunos, pero es por lo que expliqué en el programa anterior. Según la escritura, Zeus es Satán, y según la etimología de la palabra Dios, Dios es Zeus. Entonces, si Zeus es Satán y Dios es Zeus, Dios es Satán, y es por eso que el hecho de que los judíos digan que ellos son el pueblo escogido de Dios no está mal, porque son el pueblo escogido de Satán. Los Yahudim, el pueblo israelí de la escritura, nosotros somos el pueblo escogido de Yahweh, y nuestro enemigo es Zeus, Satán, el dios de los judíos falsos. Y eso lo pueden ver en Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9, que Yahweh habla de aquellos que se hacen llamar judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Dice, ¿hay alguna repercusión? ¿O qué va a pasar ahora? Sí, por supuesto que va a haber repercusión. Van a caer en el lago de fuego. Quiero que quede claro, Yahweh es justo, y por eso Él no va a permitir que si alguien hace mal, se salve. Es así de simple. Hay gente que piensa que una persona solo por ser judía puede ser lo más malo que se va a salvar, y eso es pensar que entonces el Todopoderoso es injusto, y eso es ilógico. Ahora bien, muchos cristianos han llegado a esa conclusión errónea, lamentablemente, porque la escritura habla de que todos los Yahudim se van a salvar al final, pero es los verdaderos Yahudim, los verdaderos creyentes. Además de que en Romanos y en Colosenses la escritura nos dice que ya no se es Yahudí o griego cuando se está en Yahushua. O sea, un gentil, puede venir una persona que no tenga nada que ver con el pueblo Yahudí, que en su sangre no tenga pero ni una pizca de genes de Israel, que con solo el hecho de aceptar al Mesías Yahushua como su Salvador y ser concebido espiritualmente, empieza a nacer espiritualmente, repito, como un Yahudí. Y por eso es que en el espíritu, en Yahushua, ya no hay Yahudí, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, todos somos uno en el Mesías. Pero para eso hay que estar en Yahushua, repito. Entonces puede haber un judío, aunque fuese de carne, puede que tenga la carne de Abraham, como decían los fariseos que vieron a Yahushua, que le decían que ellos eran hijos de Abraham, y Yahushua les dice que ellos en realidad eran hijos de Satanás. Así que por más que tuvieran carne, genes, hebreos, genes, judíos, por más que tuvieran eso, se iban a ser condenados. ¿Por qué? Por sus acciones, por rechazar al Mesías, por rechazar la verdad, para poder mantener el control sobre el pueblo, como hoy en día lo siguen haciendo tanto las religiones como los políticos.